Tenemos hoy la sección que corresponde a la parashá Vayeshev. La palabra Vayeshev significa y residió. Y aquí hay una parte muy importante relacionada con nuestros hijos. Y es lo que hemos venido explicando en las parashot pasadas, de que dice la Torá que es una bendición que tengamos, ¿qué? Hijos. Y que es por bondad del Creador que tenemos nosotros hijos. ¿Y cuál es la razón de los hijos? La razón de los hijos es, y lo vamos a ver con la parashá, cómo de alguna manera, quieranlo o no, nuestros hijos repiten parte o completamente nuestro camino para poder restaurarnos a nosotros mismos. Y lo vemos en esta parashá residió. Porque miren lo interesante de esta parashá. Dice la Torá que Jacob viene ¿de dónde? De Harán, ¿se acuerdan? ¿Y a dónde se va a ubicar? En la tierra de ¿quién? De Canaán, que es Israel. ¿Estamos bien? Y la tierra dice, de Aparachá, perdón, empieza diciendo que Jacob residió en la tierra donde había habitado ¿quién? Su padre. Y el padre de él, ¿cómo se llamó? Yishak. Y la Torá nos habla, Yishak ascendió a Beersheba. De alguna manera, si ustedes recuerdan, más o menos el capítulo 21, del Bereshit, también vamos a mirar que Abraham, que era el padre de Isaac o abuelo de Jacob, también estuvo ¿dónde? Canaán, pero también ¿dónde? En Beersheba. Entonces mire pues que allá ahí se conjugan el abuelo, el papá y ahora ¿quién? El nieto. Eso para enseñarnos que nuestros hijos en su destino recorren parte de nuestro pasado, de nuestra realidad. Y es importantísimo que nosotros como padres podamos orientarles a ellos. Todos nosotros queremos lo mejor para ¿quién? Para nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que no tengan los mismos defectos que nosotros tenemos, que por el contrario tengan esas cualidades, sean más fuertes y mejores que las de nosotros y sean hombres, como todos decimos, de bien. Entonces aquí vamos a ver cómo para poder residir en la tierra de Canaán, donde había estado su padre y también su abuelo, el proceso que tuvo Jacob fue muy fuerte y muy difícil. Jacob, por ejemplo, fue una persona que tuvo muchas dificultades que tuvo que superar. La primera de ellas es que cuando fue a Harán, salió de donde? De Beersheba, a un lugar que se llama Harán, y ese lugar es un lugar desconocido. Y allí tuvo que luchar con la magia, con la brujería que quería imponerle ¿quién? Su suegro, que se llamó como Labán. Luego tuvo otra adversidad y era el problema que tenía ¿con quién? Con Isaac, su hermano, que quería matarlo. Pero no solamente eso, sino que también tuvo que luchar contra el ángel o el ser que dominaba a su hermano, que era Sanmen. Y que ese ser lo dejó ¿qué? Rinco, porque golpeó el nervio ciático. ¿Recuerdan eso, no? Como si fuera poco, con un problema, y es el de Siquén. ¿Se acuerda del problema de Dina? Y el problema que generó en Siquén, ¿quiénes? Leví y ¿quién más? Y Simón. Entonces miren, lo que quiero es que comprendan todas las vicisitudes, todas las adversidades que enfrentó ¿quién? Jacob, para poder ¿dónde? Establecerse en la tierra de ¿qué? De Canaán. Y hoy vamos a encontrar que este sádic, se enfrenta a un problema mayor que está relacionado con ¿quién? O la pérdida de ¿quién? De Dios. Entonces, yo quiero que miremos gemátricamente cómo se relaciona esto que acabo de decir. Es decir, cómo su hijo y mis hijos corrigen el camino nuestro. Hay hijos que no saben eso. Sobre todo los jóvenes que están del otro lado de familias que no conocen Torá, que nunca han leído la Biblia, por decirlo de esa manera, que no les interesan las cosas de la Torá. Sin quererlo, es una ley que está en la naturaleza, que está decretada por el Kadosh Baruj Hu. También tienen que pasar un proceso, que es mucho más fácil llevarlo si nosotros conocemos estos secretos de la Torá. Amén. Están escritos para toda la humanidad, pero solamente aquellos que nos acogemos al Creador, pues tenemos éxito en todo lo que emprendemos. Podemos evitar situaciones. Podemos entender que si eso va a pasar, podemos corregir. Podemos orar para que los eventos no se presenten. Y yo sé que ustedes son testigos de muchas situaciones donde ustedes han orado por sus hijos y el Eterno les ha salvado de situaciones difíciles. Amén. Hoy vamos a mirar todo ese tipo de situaciones
que de pronto suceden y a veces nosotros no entendemos por qué suceden. Porque lo que usted dice, de pronto sabía Jacob que eso iba a pasar. Y de entrada le respondo corto, y es que el Creador con los justos no se queda con nada. Les dije en unas parashot pasadas que mucha gente cree que cuando transgreden la Torah y piden perdón, no pasó nada. No es así. Como la canción, el que peca y reza empata. No, no es cierto. En la Torah nos damos cuenta de que las personas transgreden la Torah, que hacemos teshuvá o arrepentimiento, que pedimos perdón, ¿verdad? Y el Eterno que nos perdona, pero la consecuencia viene. ¿Está claro eso? Eso es así. Así funciona la Torah y no como nos han enseñado. En algunas oportunidades, esas consecuencias de pronto son menos dolorosas, menos fuertes a como iban a venir, pero siempre vienen. ¿Estamos bien? Eso es lo que la Torah nos enseña. Y por eso es que ahora vamos a entender por qué viene este dolor de Jacob. Pero comprendan, quiero que comprendan que la clave de esta parashá está relacionado con un sitio, porque la parashá inicia diciendo, y residió ¿quién? Jacob en la tierra de ¿quién? ¿De quién? De su padre Abí. ¿Cuánto vale gemátricamente esta palabra? Ayúdenme ustedes y la vamos a comparar, escuchen bien, con lo que también vivió ¿quién? Isaac. Porque algunos hijos pueden pensar que no van a repetir la historia del papá. No, es que usted fue malo, pero yo no. Y resulta que hay situaciones que sí se repiten. Y vamos a explicar por la Torah que esto que acabo de decir es cierto. Entonces, ¿me ayudan con esta parte? ¿Cuánto vale todo esto? Por favor, mientras yo coloco la otra parte relacionada con quién. Eso está relacionado con quién, con Jacob. Ahora vamos a relacionarla también con quién. Con Isaac. Ascendió a Beersheba. Entonces, regálenme en un segundo. Voy a colocar esto en hebreo. Bien, Baruch Hashem. ¿Ya nos dimos cuenta cuánto vale? Sí, muy bien, 318. La otra, 182 vale Jacob, muy bien. Baarex, ¿cuánto vale Baarex? 293, perfecto. ¿Qué estamos leyendo? El primer verso de la Torah. Ahí está, de lo que estamos leyendo. Dice, y residió Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre. ¿Cuánto da todo esto? ¿Y 4 qué? 10. Aquí la palabra está en Bereshit, capítulo 26, verso 23. De allí ascendió a quién? A Beersheba, que es, estamos hablando aquí de quién? De Isaac. Aquí estamos hablando de quién? De Jacob. Entonces vamos a mirar si esta experiencia que tiene Jacob es igual a la de quién? A la de Isaac. ¿Estamos bien? ¿Cuánto vale gemátricamente este texto? 116, muy bien. 380, 203, 372. Entonces, si sumamos esto, entonces nos dio ¿cuánto? 1071. La experiencia que tuvo en este texto de la Torah, miren, residió Jacob en la tierra de su ¿qué? De su padre. Es lo mismo que pasó con ¿quién? Con Isaac cuando ascendió a ¿quién? A Beersheba. O sea que si ustedes vamos comprendiendo, vamos hilando, nos damos cuenta que la clave de estas dos relaciones, y vamos a mirar la de Abraham, está en una parte clave que es ver que Beersheba. Porque aquí en Beersheba es donde se desarrollan una cantidad de eventos dentro de la Torah. Por ejemplo, en Beersheba, cuando en la parashá pasada, en la parashá de Hayel Sará o la anterior de Hayel Sará, en Vayera, ¿qué pasa con la Torah? Dice que Sara le dice a quién? A Abraham que echa a quién, a la criada que se llama ¿cómo? Agar, que es la madre de quién? Ismael. Ya estaba grande, ¿se acuerdan? Y entonces cuando se va, salen al desierto de quién? De Beersheba, y ahí donde se le aparece quién? El Creador Baruj. ¿Dónde? En Beersheba. Entonces vamos a mirar todo este proceso. Y además dice la Torah, vamos a mirar también cómo en Beersheba se sucedieron varias cosas. Recuerden que la palabra Beersheba significa dos cosas. Una significa ¿qué? Pozo, Sheba, 7. Pozo de 7. Pero también significa ¿qué? Juramento. Es ahí donde se va a desarrollar toda esta parashá para que comprendamos que nuestros hijos, quieranlo o no,
de alguna forma entran a ser parte de nuestro camino. Por eso debemos tener en cuenta nuestro camino y, como le decía, orientar a nuestros hijos, porque en algo han recorrido parte del que nosotros recorrimos. Ahorita vamos a continuar en la parte de Beersheba, pero déjenme comentarles algo. Dice la parashá que residió Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán, y dice después del verso 2, y esta es la historia de Jacob, Yosef. O esta, ¿qué es? La descendencia, o dice Toldot, que es cuando aparece lo que usted me dice, varón, perdón. Verso 2, dice, Veolet, ¿se acuerdan? Veolet Toldot. ¿Por qué razón dice así la segunda parte? El capítulo 2 arranca diciendo Veolet o Elet. Elet. Arranca diciendo Elet y hay un paréntesis que dice Toldot. Debería, y además de eso dice ¿quién? Yosef, si no estoy mal. Toldot, ¿quién? Jacob, Yosef. Estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Debería decir, estas son las generaciones de Jacob. Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zabulón, y empieza a hablar de las generaciones, pero no. Dice la Torá, estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Entonces esto nos está indicando varias situaciones que ya hemos venido tocando en las parashot pasadas. Hemos hablado que es importante que la mujer tenga un útero limpio, que albergue allí a un semen o el semen de un varón que tenga brit milá, o sea, que sea restaurado, para que genere una persona o un ser que tenga méritos para generar una sociedad mejor. ¿Estamos bien hasta allí? Y ahora tenemos el caso de ¿quién? Dijimos que de Harán se vino Jacob cuando nació ¿quién? Yosef, no señor. Cuando nació Yosef, lo vimos en la parashá pasada, dijo él, vamos a partir ya. Y entonces se viene ¿quién? De Harán se viene Jacob, y recuerden que Benjamín nace ¿dónde? En el camino. Aquí hay una verdad muy clara. Les expliqué a ustedes que nosotros como padres sentimos cierta preferencia por alguno de nuestros hijos, y en la parashá pasada lo vimos. Y cada uno de ustedes me dijo, tal persona, tengo 3 hijos, pero realmente tengo más afinidad con tal hijo. Y que porque la parashá pasada también hablamos, en la antepasada hablamos de la oveja negra, que a veces queremos a un hijo y lo queremos tanto que lo malcriamos. Y de pronto ese hijo no responde a las expectativas que teníamos. Y se nos vuelve ¿qué? Una carga. Y dijimos que la oveja negra corresponde, digámoslo así, en la parte biológica, en la parte científica, a un gen recesivo. Pero también dijimos que nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? De orientar a nuestros hijos, porque sabemos que el futuro de ellos dependerá de la corrección que tengan de nosotros. Les guste o no, así es. Porque ellos nacen con la negatividad nuestra. Hoy vamos a ver más adelante qué pasa con los padres que no pueden tener hijos. Es decir, que biológicamente no pueden fecundar, son infértiles. Que aunque tienen flujo seminal, su capacidad o la cantidad de esperma que tienen es muy débil y no alcanzan a qué. Y también vamos a mirar cuando una persona que pudiendo tener hijos no tiene. Hay gente que hoy día dice, yo no quiero tener hijos, para no traer hijos a sufrir en esta tierra. Entonces, infortunadamente, hay mucha gente que piensa hoy día así, pero que de acuerdo a la Torá es un error. ¿Por qué? Porque el Creador a nosotros nos dio alma, insufló una alma para tener vida, para tener luz en esta eres. Y cuando usted no cumple con ese propósito del Creador, dice la Torá que esa alma debe ser cortada. ¿Me están entendiendo la idea? Amén. Y vamos a entender también qué pasa con aquellas personas que en vez de tener hijos tienen ¿qué? Hijas. Porque hay casos de esos, de que no tienen hijos, niños, sino que tienen niñas. ¿Cómo es eso delante de la Torá? ¿Me comprenden la idea? Entonces, Jacob, cuando vio a Yosef, dijo, este hijo es conforme a lo que yo soy. Recuerden que Jacob era un hombre Ishtam. Ishtam es íntegro o completo. Jacob pertenece a la Sefirot que se llama ¿cómo? Tiferet. Tiferet, aquí estamos en las 3 Sefirot. Esta es Gesed del lado derecho, donde está Abraham. Aquí está Geburot o Geburá, donde está ¿quién?
Isaac, aquí Abraham, y aquí está Tiferet, donde está quién, Jacob. Y cuando nace quién, Yosef, corresponde a quién, a Yesod. Y hacen parte, si ustedes lo miran, de la misma que, esa es la columna izquierda, perdón, derecha. Esa es la columna derecha. Esta es la columna izquierda del rigor. Y esta columna Tiferet es la que hace el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Los une. Y por eso decimos que Jacob es un hombre, en la Torah se dice Ishtan, es un hombre, Ish es hombre, y Tan es ¿qué? Íntegro, completo. Resulta que Yosef también nace en esta misma columna, por lo cual también es un hombre ¿qué? Completo, íntegro. Y por eso él, de los 12 hijos, dice, este es mi hijo. Y por eso la Torah es que dice Toldot, Jacob, Yosef. No dice de Reubén, sino Yosef. Bien, le viene a quién, a Jacob, una dificultad cuando se afecta por la situación de Yosef. Le hubiera podido pasar a cualquiera de los hijos, lo que vamos a ver ahora, pero no le hubiera afectado de pronto tanto como sucedió con quién, con Yosef. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice la Torah que el Creador afecta de manera prudencial a todo sádic o a todo justo. Si ustedes miran la experiencia que acabo de hablar de Jacob, es un hombre que es justo, pero es un hombre que tuvo mucha adversidad, tuvo mucha dificultad. Tremendo, debería ser todo lo contrario, como les he dicho. Si es un sádic, no debería tener tantas dificultades. Sin embargo, la Torah o el Zohar dice que el Creador lo que hace es purificar el alma cada día de quién, del sádic, para darse cuenta si está ¿qué? Firme y si está separado de la influencia de la columna ¿qué? Izquierda. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Salvará al justo de todas ¿qué? De todas las calamidades, dice el Salmo. Baruch Hashem. Entonces dice, ¿dónde arranca todo este proceso? Si ustedes miran acá, se dan cuenta que Yosef era un poco diferente a los hermanos. Yosef, ¿qué fue lo que hizo Yosef, varón? Ahora sí quiero escuchar. Por ejemplo, cuando ellos lo van a matar, ellos no estaban apaciguando las ovejas, sino que ellos estaban en no, pero antes de ellos, para ellos poderse levantar y matarlo a él iba y que le decía al papá de lo que ellos hacían. Porque ahí ya él va y lo van a matar, entonces tiene que seguir, claro. pero antes de eso ocurrió algo para que ellos lo guiaran y dijeran, vamos a matarlo. O sea, él se volvió... ¿Qué era lo que ellos hacían? Que yo se iba y le decía a Jacob. Que comían carne cruda. Muy bien, Baruch Hashem. Situaciones como esta, aquí estamos con Yosef. Y él, la primera cosa es que les dijo que los hijos de las concubinas comían ¿qué? Carne del animal vivo. Y que eso es incorrecto. Por la Torah, usted tiene para consumir la carne, tiene que hacer la shejitá. ¿Estamos bien? Y para poder hacer la shejitá hay que orar por el animal, el alma del animal, para elevar el alma del animal, tener un cuchillo que sea ¿qué? Bien filoso, eso sabe el varón Eslomo y el varón Asriel, y hacer bien la shejitá para que el animal no sufra. Perdón, carne de animal vivo es contra la Torah. ¿Qué más tenía? La idea es que ellos eran fijos de las mujeres de los pueblos idólatras. ¿Y cuál es la otra queja? Que los hijos de Lea peleaban con los de las concubinas. Entonces, esta información la traía ¿a quién? Yosef ¿a quién? A Jacob. Y era el único. No habían ¿qué? No habían dos, sino solamente era ¿quién? La voz de ¿quién? De uno solo. Y la Torah nos enseña después que usted cuando escuche a alguien con una acusación debe por lo menos haber ¿cuántos testigos? Dos. Y aquí es una de las situaciones que de pronto dentro de la Torah no tuvo en cuenta ¿a quién? Jacob. Y entonces le generó automáticamente el Satán. Recuerden que en la parashá pasada vimos que la piedra del pozo representa ¿a quién? A San Mem, que sale aquí a mirar si usted vive correctamente o no vive correctamente. Y entonces se dio cuenta que solamente por causa de un solo hombre y no de dos, que es ¿qué cosa? Derecha
e izquierda. Una balanza no puede estar sin los dos extremos. ¿Cómo hace usted para perdone la expresión, tomar una medida en una balanza si le falta uno de los platos? ¿Verdad? ¿Me hago entender? Y esa situación generó un desequilibrio en el mundo ¿qué? Espiritual. Y por esa razón es que lo aprovechó ¿quién? El lado izquierdo para enjuiciar ¿a quién? A Yosef. Entonces dice la Torah que Jacob envió a Yosef ¿a dónde? A donde sus hermanos, para que miraran cómo estaban. ¿Cómo estaban? Exactamente. Y él primero, cuando fue hasta allá, antes de enviarles, pasó una situación interesante que es la que ustedes han hablado. Imagínense lo que pueden pensar sus hermanos de Yosef, cuando además de esta situación, él les habla de que había soñado lo que ustedes dijeron. Unas espigas, que además espigas se doblaban delante de la de él. Eso causó una situación incómoda dentro del grupo. Y ahí aprendemos, escuchen bien, contar nuestros sueños a cualquier persona. Porque él se lo contó ¿a quién? A los hermanos que no lo querían. Y entonces, cuando dentro de la misma familia hay alguna rencilla, por más que usted quiera hablar de algo, viene ¿qué? La parte ¿qué? Negativa. Hay personas que solamente ven una sola línea, ¿verdad? Y a veces la información es sesgada o de pronto la interpretación es sesgada porque no me interesa el bien del otro. Me incomoda tanto tal persona que lo que diga esa persona yo no la escucho, solamente estoy pendiente de lo que yo siento, de la incomodidad que siento contra esa persona. Puede decir cosas muy buenas de mí, pero como hay una rencilla contra esa persona, yo no lo escucho, solamente estoy esperando decirle las cosas negativas que yo siento sobre esa persona. Hazbe Shalom. Y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, la interpretación del sueño, ¿cuál fue? Le dijeron ellos, ¿acaso reinará sobre nosotros? Y la otra es, ¿acaso nosotros seremos sus esclavos? Dijeron quiénes, sus hermanos, y aún su padre y quién. Con esas palabras, escuchen bien, fue que ellos se amarraron, por decirlo de esa manera, o amarraron su destino frente a Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted interpreta un sueño. Sin ellos quererlo, generaron una palabra de interpretación del sueño y eso se cumple más adelante. Ahora lo vamos a ver. Contra ellos mismos. Vamos a mirar qué pasa. Jacob manda a Yosef donde sus hermanos a ver cómo estaban. Y resulta, cuando Jacob manda a Yosef, uno de los hermanos tiene que venir a ocupar el espacio de ¿quién? De Yosef. Esto para que entendamos qué pasó después. Entonces resulta que cuando él va, él va a Dotán, ¿se acuerdan? Un lugar que se llama Dotán. Y ahí se encuentra con un ser, ¿se acuerdan? Que se encontró con Gabriel. Y le dijo, no, ya no están aquí, tus hermanos están ¿dónde? En Siquem. Quiero que les estoy explicando esto para que vayan hilando, por favor. Sale de Beersheba, va a ¿dónde? A Dotán, ahí se encuentra con una porción de él, que es Dotán. Pero luego le dice, no, ellos están ¿dónde? Aquí están los 10 hermanos. No hay 11, solamente hay ¿quién? Hay 10, porque Benjamín estaba muy pequeño para enviarlo. ¿Y Siquem qué significa? ¿Recuerdan? Doblar ¿qué? Cerviz. Y se encuentra en el lugar donde la porción de Yosef va a ser ¿qué? Quebrantada. Cada lugar que nuestros hijos recorren de parte de nuestra vida tiene un propósito. En otras palabras, cada experiencia que tienen nuestros hijos en su vivir tiene un propósito de restaurarlos a ellos y de restaurarnos con ellos a nosotros mismos. Eso para que ustedes hagan memoria cómo ha sido la vida de sus hijos, aquellos que ya tienen hijos grandes. Algunos dicen, no, él se parece a mí, ella habla como yo, tiene las actitudes que yo tengo. Miren cómo decide su hijo o cómo decide su hija que se parece a usted. Miren y evalúen cómo decide, perdonen que tome esta información, la oveja negra de la casa. Cómo decide, cómo habla, cómo gesticula, pero sobre todo, como le digo, qué decisiones toma, cómo se comporta, si tiene relación con usted y si esas experiencias que ha vivido, usted también ya las vivió. Ahí es donde es importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos una porción. Ellos tienen una porción de nosotros y nosotros una porción ¿de quién? De nuestros padres. Y por eso van a ¿dónde? Él va a ¿dónde? A Siquem, donde viene donde empieza a doblarse la cerviz ¿de quién? De Yosef. Porque ¿qué fue lo que pasó en Siquem? Ahora sí cuéntenme.
Ujú. Ya era una cisterna que no tenía ¿qué? Agua. Entonces ahí albergaba animales, serpientes y escorpiones que eran venenosos. ¿Qué más? Primero fue Rubén, que Rubén dijo que lo echaran a la cisterna, pero él tenía pensado que cuando él volviera, él lo iba a rescatar para volver a llegar a ¿Volviera de dónde? donde su padre. Exacto. Recuerden que le correspondía a Rubén venir acá a cuidar al papá mientras Yosef estaba aquí. Entonces él dijo, pero escúcheme bien, entonces él le dijo eso, no lo maten, no lo matemos, ¿cierto? Sino que metámonos ¿dónde? En una cisterna que estaba sin agua y entonces de alguna manera, escuchen bien, se podía él morir ahí. En otras palabras, que sea su destino. Si es un sádic, el Eterno lo tiene que proteger. Y él se iba a regresar, pero de esa manera lo hacía, como ustedes dicen, para evitar que lo mataran sus hermanos, porque iban a cometer una transgresión muy fuerte de la Torá. Hay familias donde los hermanos se golpean unos a otros. Hay familias donde los hermanos se matan unos a otros. Ustedes vieron hace tiempos como en el centro un muchacho mató a otro por $1,000 de un parqueo. Entonces, esa situación, por ello una vez le dije al varón Yosef, no, trate de no hacerlo. Porque los niños, ¿qué hacen? Se guían por su Yetzer Hará. Cada vez que usted le da por golpear a su hermano, es su Yetzer Hará lo que lo está manejando. Entonces tiene que corregir eso. Los niños se golpean entre ellos porque son manejados por el Yetzer Hará. Entonces, ¿a qué edad sucedió eso? Cuando él tenía 17 años. Exactamente. Aquí viene la segunda parte de lo importante de esta parashá y de nuestros hijos. Y las fechas. Dice la Torá que él tenía ¿cuántos años? 17 años. ¿Cómo se escribe? Y este número es clave, y lo expliqué hace mucho tiempo. Esto que voy a explicar, la parte gemátrica, es con base al Ban Haturín, que es un sabio de la Torá. La palabra 17, otot, perdón, se escribe así. ¿Cuánto vale esto? Esta de la tet vale 9, esta vale 6 y esta vale 2. 17, muy bien. Tot es bueno, ¿estamos bien? Entonces, cuando decimos Boker Tot, fue a qué edad, a los 17 años en que Yosef empieza todo este proceso. ¿Estamos bien? Escuchen bien lo interesante. Número 1, aquí hay un ingrediente que ustedes dejaron pasar. Y es que Jacob también generó un episodio que de pronto no pudo medir. Número 1, dice que a los 17 años él le regaló también a él una túnica de colores. La túnica de colores representa el reinado. En ese tiempo a un rey se le colocaban túnicas de colores, como por ejemplo en los africanos, ¿recuerdan? Ellos siempre usan unos mantos todavía de muchos colores y para identificar la realeza que tengan. Pero eso significaba, eso también tenía que ver entonces con el cumplimiento de los sueños de Yosef. Porque los colores también simbolizan lo que cada tribu, cada color de cada tribu, de los hermanos que iban a tener. ¿Mm? Tenerlo él quería decir que ya ellos estaban bajo el dominio de Yosef. Exacto, es decir, Jacob le entregó una túnica en un momento que no era el propicio, palabras más, palabras menos. La túnica de colores hace referencia, escúcheme bien, al arco iris. Escúcheme bien para que de pronto las personas que nos escuchen del otro lado no se sientan mal con lo que vamos a explicar. A veces hay cosas que pasan de generación en generación en las familias. Una diadema, un anillo, qué sé yo. Resulta que por qué razón le dio esa túnica de colores Jacob a Yosef. Porque recuerden que Yosef representaba el compendio, un Ishtan, un hombre íntegro que representaba, dijo él, a 3 antecesores. Uno era ¿quién? Abraham. El otro antecesor era ¿quién? Isaac. Y también representaba a ¿quién? A Jacob. Abraham, ¿cómo se escribe? ¿Cuánto vale Abraham? 248, muy bien. Isaac, ¿cuánto vale? Y Jacob, si nosotros sumamos todo esto, ¿cuánto da?
Y si yo sumo 638, ¿me da cuánto? 17. Exactamente. Entonces, mire pues que él dijo, voy a entregarle a Yosef esta túnica porque representa, escuchen bien, cómo él ha recogido la información digamos, ha entendido el proceso y la esencia de Abraham, de Isaac y también la mía. Y por eso el punto clave se da a los 17 años de Yosef, que también se convierte en 17 años de dolor ¿para quién? Para Jacob. Y por eso cuando él ingresa a la tierra, al Egipto, y ya más adelante lo vemos cuando Yosef es que, rey, ¿cuántos años vive Jacob en Egipto? 17 años. ¿Me están entendiendo? El término 17 es clave. Resulta que si nosotros, una vez yo creo que lo expliqué aquí, pero déjenme decirles algo más. Ahora vamos a mirar qué pasa con esto de la túnica de los colores y por qué generó tanta roncha y los problemas que le generó a Yosef. Resulta que la parte de la túnica de colores representaba, como le digo, un rey. Recuerden que la base del arco iris son 7 colores, ¿recuerdan? Pero la base del arco iris son 3 colores, que son el blanco, regálenme un segundo, que está en la línea que derecha, que se llama Gesed, y representa a un malaj, que se llama Micael. ¿Estamos bien? O Miguel, ¿estamos bien? Ese es el color blanco, pero también hay un color que, esta es la línea derecha. Hay un color en Geburah, que es el color que rojo, que es juicio, ¿se acuerdan? Esta es la parte que izquierda. Y aquí tenemos a un malach, que es ¿quién? Gabriel. Y en la parte central está el color de Tiferet, está el color verde, o el malach, perdón, que corresponde, ¿es quién? Rafael. Cuando a Abraham se le presentó el Creador, se le presentó en 3 malachim. ¿Recuerdan cuando él estaba en el Brit Milá, que estaba con su mayor dolor? Se le presentaron estos seres. Cuando le fueron a llevar la noticia de que iba a tener a Isaac. ¿Tener hijo quién? Sara iba a tener hijos, ¿se acuerdan? 2. Rafael fue a sanar su dolor de la Brit Milá. Y Mijael fue hasta quién? Hasta Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerdan eso? Esto lo vimos hace unas 3 semanas o 2 semanas, no sé. Estos son los que hacen parte de quién? De los colores. Si usted suma la parte gemátrica de estos seres, por eso es que Jacob le entrega y la importancia que tiene mejor. Esta túnica representa no solamente, como le digo, la esencia de sus ancestros, sino que espiritualmente representa las coberturas de los malachim. Si usted suma gemátricamente Gabriel, Micael y ya Rafa, te da un valor gemátrico que lo vamos a mirar en este momento. ¿Les parece? Micael 101, Rafael 311 y Gabriel 246. Cuando sumamos eso nos da ¿cuánto? Muy bien, Baruch Hashem, 658. Tiene una relación perfecta con la palabra el arco iris. De acuerdo al Zohar y a los términos de Kabbalah, cuando nosotros encontramos un arco iris o aparece un arco iris, supuestamente es más alto, se relaciona con una bendición o con suerte. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, recuerden que el arco iris nace como producto de ¿qué? De un pacto que el Creador hizo de no castigar más a la tierra con una inundación. Y que el pacto se iba a fortalecer solamente cuando el hombre corrigiera sus desviaciones sexuales que en su momento de la época prediluviana, recuerden que esos seres que había en ese entonces pervertieron que la simiente, tenían relaciones con los animales, hacían incestos, robaban a las mujeres, botaban el semen. Un día lo explicamos en una parashá pasada. Y el fundamento del arco iris es la castidad.
es decir, es cuidar el semen, todo lo contrario a lo que hacen las comunidades gays. Entonces, para el pueblo de Israel, arcoíris es buena suerte. La palabra Maxal Tov en hebreo es buena suerte, es Maxal Tov. 17 Maxal vale ¿cuánto? ¿Y cuánto es 77 más 17? 94. Si 94 yo lo multiplico por 7, que son los colores del arco iris, ¿cuánto me da? 7 por 4 es ¿qué? 58. ¿Estamos entendiendo la idea? El Maxal Tov o la buena suerte tiene una representación con los malat que forman ¿qué? El arco iris y que traen berajot, y por esa razón se consideraba que Yosef era ¿qué? Completo. Ishtam, un hombre completo. Y si ustedes miran, la última parte que quiero explicarles es la palabra Be'er Sheva. La palabra Be'er Sheva, ¿cómo se escribe? Pozo 7, en hebreo es pozo 7. ¿Cómo se escribe Be'er Sheva? Be'er Sheva. Por favor, díganme en la parte gemátrica, pero la condensada. Esta vale 2, esta vale 1, esta vale 2, esta vale 3, esta vale ¿qué? 2 y esta vale ¿qué? ¿Cuánto vale esto? 7. Entonces, ¿estamos relacionando todo lo que estoy diciendo? Estamos relacionando en este momento lo que pasó con Abraham cuando tuvo un pozo de ¿qué? De 7. Ahora vamos para allá para que comprendamos lo que pasó con Yosef. Hasta ahora hemos dicho que esta parashá dice, residió Jacob en las tierras de sus padres. ¿Y quién estuvo ahí? Isaac, cuando ascendió a Beersheba. Pero antes de Isaac estuvo ¿quién? Abraham, que abrió también unos pozos. ¿Recuerdan eso? Ahora lo vamos a mirar porque es tan importante esto. Todo esto tiene relación con aquella situación que el papá tiene con el hijo, que para él es muy importante. Para Jacob era Yosef. Y en ese estado dijimos que él le regala ¿qué? Una túnica a Yosef. Y esa túnica hablaba de un derecho real que tenía Yosef. Y que eso generó problemas a nivel de ¿quién? De sus propios hermanos. Como decía ahora, es como cuando el papá o la mamá tiene un anillo que ha sido del abuelo y el tatarabuelo, pero no se lo puede dar a todos los hijos. ¿Y se lo da a quién? A uno que considera que lo puede llevar, que lo va a cuidar, que va a representar a quién? A la familia. Y se lo entrega a ese hijo y los demás hijos dicen, ¿pero por qué? Y eso les he dicho que pasa en muchas familias que son tradicionales, que tienen cosas de los abuelos, tatarabuelos. Esto pertenecía, esta repisa correspondía a mi abuela, a mi tatarabuela hace 300 años. Y es muy importante para ellos. Y por esa razón es que él regala ¿qué? Una túnica. Pero allí hay una situación espiritual y hay un secreto que yo quiero que revelarles ahora, que quiero que comprendan y que ustedes lo vayan formando conmigo. Y está relacionado con los 17 años, con Tot y con Beersheba. Les dije, los 17 años son claves. Toda persona que vivió tales años, si usted mira aritméticamente o matemáticamente, te va a dar siempre 17 de la manera como se forma. Dice la Torá, los hermanos metieron ¿a quién? A Yosef en una fosa o en un pozo sin agua. En otras palabras, lo trataron como un esclavo. ¿Estamos bien hasta allí? Si lo trataron como un esclavo, escúcheme bien, es porque los hermanos reinaron sobre Yosef. ¿O no? Lo sometieron. Y aquí hay algo muy importante. Voy a explicar lo que significa el pozo sin agua. O el Zohar nos ayuda a entender esto. Un pozo sin agua es un hombre, es una persona que conociendo la Torá deja de hacerla. Según el Zohar, alguien que conoce esos principios de la Torá, alguien que ha leído Torá, pero luego se aparta de la Torá, olvida la Torá, se convierte en un pozo que no tiene ¿qué? Agua. Y eso eran
¿Quiénes? Los hermanos de Yosef. Eran pozos que no tenían agua, porque estaban haciendo cosas que la Torá no dice. Aun cuando en ese momento no estamos hablando de Torá, no la Torá del monte del Sinai, ellos sí cumplían Torá porque estaban bajo el mandamiento de ¿quién? De Noaj. ¿Qué más dice el Zohar? Estas personas que dejan la Torá, que conociendo la Torá se apartan, el día que mueren, van a ir ¿a qué? A la parte baja del Geinón, ¿cómo se llama? Abadón. El Abadón. Ahí hay que tener cuidado. Esas personas no van arriba, sino que van ni siquiera al Geinón, sino por debajo de ¿quién? Del Geinón, a un lugar que es de mucho sufrimiento, a un lugar donde no pueden ¿qué? Salir de allá. Y eso significa un pozo sin agua, es en la parte espiritual. ¿Qué más representa esta situación que nos está dejando la Torá? Varias cosas. Y está relacionado con el alma y con el cuerpo. Cuando Abraham le dijo al sirviente, vaya a la tierra de mi padre, ¿para qué? De mis ancestros, para que traiga esposa, ¿para quién? Para Isaac. Dice la Torá, o dice el Zohar, que lo que está diciendo es, al sirviente, ¿quién es? Un mensajero, un esclavo que se llama un ángel que llama Matat. Vaya y busque un cuerpo para albergar ¿quién? El alma. Porque la persona cuando muere o cuando duerme, esa es la persona cuando ¿qué? Cuando muere, dice la Torá, escuchen bien, que no va a donde, sino que va a un lugar que se llama el Abadón. ¿Se acuerdan lo que dije ahorita? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la persona duerme. Cuando la persona duerme se pone en posición de como si estuviera en la sepultura. Nadie que yo conozca duerme parado. Todos duermen en posición ¿qué? Horizontal. Y de esa manera se compara con alguien que muere. El alma parte, la neshama parte, y entonces viene ¿qué? La impureza y se mete ¿quién? En el cuerpo. Cuando el alma vuelve otra vez al otro día, entonces lo único que queda de la impureza, ya sabemos que es en la parte última, que son las uñas y son las puntas de los dedos, y por eso la Torá dice que el Creador no se mezcla con algo impuro, y por eso es que usted y yo tenemos que lavarnos las manos antes de hacer el rezo del Shaharit a primera hora del día. ¿Qué nos está diciendo la Torá? Que el Kadosh Baruj Hu se preocupa ¿de qué? De que las personas realmente no mueran, sino que vengamos a ¿qué? A vida eterna. ¿Está muy bien? Amén. Eso es lo que el Creador desea, que usted y yo, nosotros seamos ¿qué? Seamos fortalecidos y que siempre tengamos un cuerpo que sea restaurado, un cuerpo que albergue una buena alma. Entonces cuando la Torá nos habla y le dice a Eliezer que vaya por una mujer, les está refiriendo realmente ¿a quién? A un cuerpo que sea ¿qué? Puro. ¿Por qué se refiere a eso? Porque cuando una mujer va a dar a luz, dice el Zohar que se afilan, se ponen en fila muchas almas. Digamos que aquí hay varias almas en fila. ¿Para qué? Para nacer el día que es el alumbramiento. Pero resulta que estos no son quietos. Estas almas, estas empiezan a ¿qué? Como si esto fuera una banda. ¿Me hago entender? Van pasando, van pasando, van pasando. Esperando que llegue ¿qué? El día del alumbramiento. Y de pronto la fase lunar que le correspondió en el nacimiento es la luna nueva. La luna nueva es una luna ¿qué? Oscura. Si a una persona le tocó nacer en esta fecha de la luna nueva y le correspondió una de estas almas, esta alma que va a nacer es una alma que va a tener mucho sufrimiento. Es esa persona que es muy buena, pero que le va mal en todo. El que es malo, no le pasa nada. Pero esa persona que es tan buena, se accidenta, lo roban, la mujer se va con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, pero ¿y por qué? Corresponde, aunque sea una buena persona o una buena alma, eso depende de quién, del Maxal, del día en que nace. Y esta es la situación de sufrimiento que también vino sobre quién, sobre Yosef. Por eso Yosef y Jacob representaban un mismo signo, estaban bajo una misma influencia astrológica, que es la parte que nosotros tenemos que venir a quién, a corregir. Amén. Amén. Entonces, el Creador dice que estas almas que sufren y que de pronto parten de este mundo, el Creador les permite volver a ¿qué? A nacer.
¿Estamos bien? Pero deben nacer ya en un cuerpo que no sea idólatra. ¿Me están entendiendo? En un cuerpo ¿qué? Puro. Porque ya han hecho un proceso de sufrimiento en un primer descenso. Y por eso es que Yosef, cuando muere, dice, llévenme ¿a dónde? A la tierra de quién, de mis padres, no me dejen aquí en Egipto. Ahora ya lo vamos a explicar. Porque él tiene que albergar ya un cuerpo ¿qué? Restaurado, un cuerpo ¿qué? Puro. Y el propósito del Creador, dice la Torá, es que un día va a resucitar al alma y al cuerpo. La mujer que encuentran en el pozo se refiere ¿a quién? Al alma. Dice que Eliezer se paró con los camellos. Con 10 camellos iba, pero no entraron a la ciudad, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que significa? Que esa alma que iban a hacer era una alma, los camellos representan un nivel espiritual completo que es las 10 sefirot completas, una yud, donde significa que esa fuerza espiritual que representaban hacía parte de la nueva alma que iba ¿qué? A nacer. Entonces significa eso de que el que hoy sufrió, mañana no va a ¿qué? A sufrir. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, quería explicar esto un poquito, que ustedes de pronto piensen y me está saliendo del tema. No, estaba hablando simplemente es de que Yosef lo metieron a un pozo, a una cisterna de personas que no estaban cumpliendo Torah. ¿Qué otra razón tendría Jacob al entregar la túnica de colores varón a Yosef? Teniendo en cuenta que todo significa 7, teniendo en cuenta que Beersheba significa también 17, que el tiempo de la bendición de la vida de todos los patriarcas era 17. O sea que lo que quería era que lo que él venía representando no se perdiera en el hijo, que siguiera igualmente como lo venía haciendo. ¿Cómo relacionamos en este momento de la parashá a Yosef con Abraham? Que está como restaurando lo de Abraham. ¿Y en qué punto lo relacionamos? Bereshit, capítulo 21, verso 28. Vamos a explicar ahora lo que pasó con Yosef en el pozo. Que cogieron la túnica, mataron a un cabrito y la untaron ¿de qué? De sangre. Vamos a explicar qué es lo que significaba eso. Y qué es lo que representa eso para nosotros en ese tiempo. Amén. Y la relación que hay de esto con quién? Con Abraham. Vamos a hablar de Mashiach. Pero quiero que por favor no se pierdan que la clave de esto son dos cosas. La túnica, les dije, y Beersheba. ¿Y qué es Beersheba? Pozo 7, leámoslo, varón. ¿Qué dice? ¿O quién lo tiene, varón? Barejuya, abeja, memoral, Leolán, Baet. Abraham apartó 7 ovejas del rebaño. Dijo entonces Abimelech: Abraham, ¿qué significa estas 7 ovejas que aparté? Le respondió: estas 7 ovejas tomarán de mi mano como prueba a mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar llamó Beersheba. Escuchen bien. No se pierdan con esto. Sí. No, ahí está bien, varón. Toda. Estamos diciendo que Jacob le regaló una túnica a Yosef que representa los 7 colores y que representa el reinado. Y que la clave de todo está en la edad que tenía ¿quién? Yosef, que era su plenitud, los 17 años en su momento. Y la relación que hacemos de los 7 son los 7 grados que son lo que nosotros o lo que Yosef y Jacob venían a restaurar. Jacob no restauraba a Yesod, porque Jacob tuvo ¿cuántas mujeres? Quien iba a restaurar era ¿a quién? Yosef. Porque Yesod, ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está donde Malhut. ¿Qué es lo que iba a restaurar Yosef? La luz de Binah, que tiene que pasar ¿a dónde? A Malhut, pero ¿a través de quién?
de Yesod. Y aquí está ¿quién? Yosef. Para pasar la luz de arriba, ¿a dónde? Al mundo de abajo. ¿Cuántas sefirot hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solamente lo podía hacer ¿quién? Yosef. Y por esa razón es que la clave está en Beersheba y la clave está en la túnica como rey. ¿Qué pasó en Beersheba? ¿Cómo se formó Beersheba? ¿Se formó en quién? En Abraham. Dice que él, cuando vivía dentro de los filisteos, cavó un pozo. Y Abimelech vino contra él. Dijo, yo sé que usted le ha prosperado mucho el Creador. Desde que está aquí en mi tierra, porque era tierra, de acuerdo, de Abimelech, él vivió allí mucho tiempo. El Creador lo bendijo mucho y entonces hicieron un pacto. Y dice, ¿cuántas corderas le entregó? 7. ¿Por qué no le entregó 2? ¿Por qué no le entregó 3? ¿Por qué no le entregó 1? Tanto así que Abimelech dijo, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa la palabra Abimelech? Padre, rey. Y entonces le entrega ¿qué? 7 corderas, no corderos, no eran machos, ¿eran quién? Hembras. ¿Y cuál es el corbán que se entrega cuando no es macho de los 6 corbanot que usted haya leído en Vayikra? ¿Cuál corbán se pone al norte que no es macho sino que es hembra? ¿Cuál corbanot? Y la respuesta es Hashem. Este pecado, esa transgresión es cuando es que sin culpa, ¿verdad? Y es cuando la transgresión la convierte en un líder del pueblo. Debe presentar una cordera. No es macho, es hembra. Y la presenta ¿a quién? Al lado norte. ¿Cuándo se presenta cordera? En este caso. ¿Y cuánto le presentó? 7 corderas. Que Abimelech no entendía qué es lo que significaba. Lo que estaba diciendo. Y por eso la clave es Beersheba. Pozo de 7. Pozo de 7. Mire las 7. Su hijo y nosotros para con nuestro padre. Y mi hijo para conmigo. Y así sucesivamente. Tienen que restaurar esta parte, vea. Esta parte emocional. Que es la que nos separa. Esta parte emocional. ¿Qué es lo que afecta el alma? Los traumas. Las carencias, le hemos explicado aquí varias veces. Estas carencias al momento de nacer. Lo que trae traumas. Niños que no querían, padres que no querían que sus hijos nacieran. Y nacieron. Niños que no fueron programados. Niños que cuando fueron en la concepción, el papá pensaba en otra mujer y cuando estaba con la esposa. O la esposa pensaba ¿quién? En otro hombre que estando con el esposo. En fin, bajo muchas circunstancias que no correspondían, generaron hijos que vinieron con carencias y estas carencias son las que tienen que restaurar. Por eso el pozo es de cuentos de 7, que son la parte que emocional del ser, o lo que lo llaman después en algunas entidades los puntos clave de restauración del alma. En nosotros Sefirot y en otras comunidades chakra lo llaman. Hay gente que se afecta emocionalmente, otros en el hígado, otros en los riñones, otros en el pecho. ¿Por qué? Porque depende de las glándulas, recuerda, la parte endocrina del cuerpo. Y esas glándulas endocrinas son las que generan ¿qué? Sustancias como la adrenalina. ¿Como cuál otra? La bilis. Cuando la persona se pone brava genera ¿qué? Adrenalina y bilis y eso afecta el torrente sanguíneo y eso afecta a la salud de la persona. Entonces nosotros tenemos que ir a restaurar esta parte a fin, escuchen bien, de que nosotros podamos generar un ser o un hijo que sea completo e íntegro. Hoy día vemos que los hijos maltratan a los padres, que se levantan contra los padres, sin son ni ton, que se equiparan a los padres. Y es triste, porque no han solucionado esta parte emocional que deben tener. Porque el único misbot dado a los hijos, ¿cuál es? Honrar al padre y a la madre. Entonces, ¿qué está diciendo todo esto? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Que sus hermanos
no recibieron o no aceptaron el reinado de ¿quién? De Yosef. Y eso que pasó era un rey que no fue aceptado, era un Mashiach que no fue aceptado. Por eso la Torah dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Estamos entendiendo esto? Nos está hablando del Mashiach ben Yosef. Y ellos lo esclavizaron tal como sucede aquí. Y lo mandaron ¿a dónde? Al exilio. Porque mandarlo a Egipto es mandarlo ¿a qué? Al exilio. Eso fue lo que pasó con Yeshua, que no fue recibido por nuestros hermanos de entonces. No fue aceptado, tanto que Yeshua dice que no pudo hacer milagros inclusive en Jerusalén. ¿Y a dónde se ubicó Yeshua? Por fuera de Jerusalén. Y dice él, yo vine ¿de qué? A restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted mira el capítulo 32 de Jeremías, dice la Torá que el Creador le dijo a Jeremías, compre un terreno que se llama Hananel, perdón, que significa ¿qué? La dicha de él. ¿Y cuánto va a pagar por ese terreno? 17 ciclos de plata. Y le dice el profeta al Creador, ¿para qué me pides que compre un terreno, que lo escriture, si tú has dicho que este terreno, que toda la tierra de Israel va a pasar a manos de los babilónicos? ¿Qué sentido tiene? ¿Me están comprendiendo la idea? Y el Creador dijo, cómprelo, porque todo lo que hoy se compra, que van a ser desterrados, sí, pero yo lo voy a volver ¿a qué? A traer a esos lugares en que están. Entonces, ese es el sentido, varones. Yosef representa ¿a quién? Al Mashiach, a un rey que no has aceptado por sus hermanos, que los hermanos se levantan contra él y lo someten y luego lo mandan ¿a quién? Al exilio. Este es el propósito. Y esto es lo que significa el qué? La experiencia de quién? De Yosef. Preguntas hasta allí. Él fue presentado como rey delante de sus hermanos, pero no fue aceptado por ellos. Y fue que exiliado. Entonces dice la Torá que su hermano, ¿qué pasó con su hermano? Que entonces Rubén se fue. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo vendieron a quién? A los ismaelitas. Y entonces dice la Torá, hay un espacio entre lo uno y lo otro. Dice la Torá que Yahudá entonces se apartó ¿de quién? De sus hermanos. Porque Yahudá después dijo que vendámoslo. ¿Se acuerdan? Por el hecho de Rubén haber pedido que no lo mataran, sino que lo metieran en una cisterna, le mereció la bendición de Moshe. Que Moshe le dice a Rubén que Rubén viva y no muera. Ahora usted se preguntará, ¿por qué le pasó a Jacob eso? ¿Qué le pasó? Pues que le entregaron una túnica llena ¿de qué? De sangre. Porque esta parte que vamos a explicar, si ustedes me copian, tiene relación con los actos malos que usted y yo hemos hecho. Que escúcheme bien, que siempre nos lo van a cobrar. Hay que pagar por cada transgresión suya y mía. Hacemos teshuvá, pedimos perdón al Creador, Baruch Hashem que nos perdona, amén. Pero la consecuencia la tenemos que vivir y aquí la está viviendo Jacob. Por eso fue por lo que él le hizo al hermano también, que lo engañó. Entonces eso ya vino acá, repercutió acá con él, por el hijo. ¿Sí? ¿Cómo? Los hijos lo engañaron a él también porque le trajeron una túnica llena de sangre que no era de la muerte de Yosef, pero lo engañaron. Correcto. Vamos a explicarlo con más detalle, ¿les parece? ¿Qué pasó con ellos? Mataron un cabrito. Cogieron la sangre y la untaron a la túnica. Si hacemos el paralelo con... Vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿les parece? Aquí está Yosef y aquí está Jacob. Jacob, ¿qué hizo? Mataron también, ¿qué?
un cabrito. ¿Está bien esto? Aquí contra Joseph también mataba. Aquí eran dos, ¿no? Sí. Pero aquí no necesitaron dos, aquí mataron uno. A lo que me quiero referir es que siempre participó la sangre de ¿quién? De un cabrito. Hubo una muerte de un cabrito. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jacob? Dice que él se colocó ¿qué? La piel en el cuello y en las manos. ¿Qué hicieron acá? Cogieron la sangre y cogieron ¿qué? La túnica y la untaron de ¿quién? De sangre. ¿Qué le preguntó Isaac a Jacob? ¿Eres tú Esab, mi hijo? ¿Qué le preguntaron por el caso de Joseph a Jacob? Le dijeron, esta es la túnica, digamos así, de tu hijo. Es decir, ¿de quién? ¿De Joseph? ¿Es la misma túnica? Aquí le dijo, ¿eres tú mi hijo? Y aquí que dijo, sí. Y él dijo, sí. Entonces, la parte negativa suya la sacó su hijo o su hija. Así como se repite aquí, se repite acá. Por eso es que Jacob va a ¿dónde? A Beersheba, donde estuvo ¿quién? Abraham, que hizo un pacto de 7 y puso ¿qué? Corderas. ¿Por qué corderas? Porque la cordera es la que trae ¿qué? Una brajot para traer ¿qué? Buena luz, porque es ¿qué? Una vasija. Porque las corderas son del lado ¿qué? Izquierdo para restaurar la negatividad. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Este pozo Beersheba, que es el que da agua, es el que va a permitir cambiar la negatividad en cosas ¿qué? Positivas. Por eso la clave de la parashá de hoy estaba en Beersheba, en la túnica y en los años 17. Entonces Jacob también vuelve por el camino de Isaac. Y ahora le pasa a ¿quién? A Joseph. Su hijo y mis hijos han sacado mi negatividad. Unos en una cosa y otros en otra. Pero aquella cosa de la cual yo me acuerdo que tuve que restaurar en mi vida, es duro cuando uno lo ve en el hijo o en la hija. Y lo ve, escúcheme bien, de manera extrema. Si usted mentía así, su hijo o su hija mienten así. Y te mienten mirándote a la cara. ¿Me están comprendiendo? Si usted tiene una negatividad sobre algo, su hijo o su hija la van a sacar con mayor intensidad, digámoslo así. Y todo lo que usted hace se repite en quién. Por eso la parashá y residió. Los hijos varones siempre es con el varón. Bien, Baruch Hashem. Esa es una pregunta supremamente importante. Las otras mujeres también igual. También los hijos que tienen la negatividad de la mamá también. Entonces viene la parte interesante aquí. Ok. Baruch Hashem por esa pregunta. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Dijimos que el hombre tiene que dar fruto, tiene que tener hijos. Y que el alma que no da, la persona que no da hijos, pudiendo tener hijos, la va a pasar muy mal espiritualmente cuando salga de aquí. Por eso el Creador estableció la ley del levirato, donde la esposa, la mujer, se puede casar con quién, la viuda se puede casar con el hermano del difunto, para que el alma del difunto pueda reencarnar, volver a vivir y pueda tener ¿qué? Hijos. Y eso es lo que pasó con quién. Se explica con el caso de Yahudá. Ahora voy a explicar eso. Yahudá dice que él se apartó de sus hermanos porque ya no lo consideraron rey entre él. Porque la Torá dice en Yermiyahu que a Efraín llamé mi primogénito. Quiero que entiendan eso mucho. Y entonces dice la Torá que que Yahudá se fue y se encontró con una mujer, ¿se acuerdan? Y que esta mujer no era del pueblo de Israel, pero esta mujer le dio 3 hijos. Y esos 3 hijos, ¿puedo orar aquí? El mayor de ellos se llamó ¿qué? Er. Y la palabra Er en hebreo, ¿cómo se escribe? Er es lo mismo que la palabra que erra. Y esto es mal en hebreo. Por eso el Creador lo quitó. Porque el Creador no puede dar donde hay una cosa que es impura. Donde hay maldad, donde el Creador no está. El segundo, ¿cómo se llamaba? Onam. Y la palabra onam, de ahí viene la palabra onanismo, ¿no? ¿Y qué es onanismo? Botar el semen. ¿Qué es botar el semen? La masturbación. El coito interrumpido. Cuando usted pone el semen en un preservativo. Cuando usted pone el semen en un preservativo, este semen va a ¿dónde? Van a alimentar a un ser que se llama así. Cuando las personas tienen la costumbre de derramar el semen en una relación sexual por fuera de la vagina. Cuando se derrama el semen por fuera de la vagina o por fuera del cuerpo de la mujer, esto es onanismo. Y por esa razón también tuvo que morir ¿qué? El segundo hijo.
Pero el tercero se llamó ¿cómo? Selah. Y la palabra Selah significa, perdón, es que me confunde. La palabra Selah significa petición. Selah es petición. Y también dice préstamo. Dice que la mujer de él, de este era ¿quién? Tamar. ¿Estamos bien hasta allí? Este tenía que tener relaciones con Tamar para que esta alma que viniera pudiera volver a vivir como hijo. Cuando fuera ya un adulto, pudiera tener ¿qué? Hijos. Y de esa manera se restauraba, se volvía a organizar. Pero resulta que no se pudo porque este botaba el semen por esa situación, por el coito interrumpido. Dice que cuando ya iba a derramar, se sacaba el pene y botaba en la tierra. Hijo se llama onanismo y por esa razón no podía. Le correspondía a Selah y dice la Torá que y a Judá le dio temor entregar a Selah y que también pasara lo mismo y perdiera que a sus hijos. Entonces se pasó el tiempo y resulta que enviudó. Ya Judá enviudó. Y fue él a consolarse. Él iba a ¿qué? A Timná, partición. Significa esto. Timná, partición. Y dice que un amigo, Hirat, fue y le dijo ya. Le dijo a quien, a Tamar, su suegro, viene para acá. Y ella era hija de un sacerdote. ¿Estamos bien? Escuchen, ella conocía ¿qué? Torah. Y dijo, tengo que buscar un recipiente que sea bueno para traer ¿qué? Descendencia. Entonces se unió a quién? A su esposo, a su suegro. Y entonces nació, ahora sí esa relación, nació ¿quién? Perex. ¿Estamos bien hasta allí? Este mismo caso pasó ¿con quién? Con Ruth. Ruth también ¿qué era? Viuda. Eso se llama la ley de ¿qué? Del levirato, se llama así en la Torah. Y él fue en donde Boaz. Ella fue donde Boaz. Y ella se metió y se sedujo a Boaz porque dice la Torah que ella se metió a los pies de la cama de él y él no se daba cuenta. Y entonces dice que él tuvo hijos para restaurar la simiente. Significa que el primer hijo que nazca es del esposo de Ruth que había muerto. ¿Estamos bien? El primero, no el segundo, solamente el primero. Entonces viene la pregunta que me hacía Bathsheba y es, ¿qué pasa cuando un hombre tiene hijas? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Recuérdenmela. Cuando son varones, son de los mismos padres. ¿Requieren el varón o la mujer también tiene que ver ahí? ¿En la restauración? En la restauración. Las dos. Perdón. Sí, recuerden que los hombres restauran a los hombres y las mujeres a las mujeres de acuerdo a lo que hemos explicado. Los hombres a Adán y las mujeres a Java. ¿Y en el caso de mujeres que tienen solo varones? Entonces viene la pregunta. ¿Quién se debe restaurar? El hombre. El primero que se restaura, ¿qué es? El que tiene ¿a qué? El esperma. Y por eso hay una parte en la Torah que dice lo siguiente. Quiero que por favor me ayuden a buscarlo. Está en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. O Cogelet capítulo 4, verso 9. ¿Ojelet? Cogelet 4, 9. ¿Me estoy haciendo entender en la paracha? ¿Quién debe restaurar? En principio el varón al padre. ¿Estamos bien? Porque es el que tira ¿qué? El esperma. Por eso es tan importante que el primero que nazca sea ¿qué? Varón. ¿Lo encontramos? Sí. ¿Qué dice? Parejú ya fue a mejorar. 4:9. Sí. Más valen dos que uno solo, porque logran mejor fruto de su trabajo. Bien. Entonces, ¿qué dice? Es mejor, aquí tengo un hombre que tiene un hombre y también tiene ¿quién? Una niña. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces una pareja que tiene un niño y una niña.
Entonces dice la Torá, es mejor que tener dos que tener uno solo. Porque cuando tengo dos, tengo ¿qué? Doble oportunidad de ¿qué? De restaurar. Porque Hasbe Shalom puede ser que uno de estos falte porque de pronto corrompió su camino y el Eterno lo quitó del camino. Entonces tengo oportunidad en el otro de poder ¿qué? Restaurar. Entonces en principio el que restaura es el varón. Varón con varón. Pero en algunas oportunidades se ha dado por el gen recesivo, que a veces características del papá están en quién, en la mujer, en la hija. ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo la idea? Ahora bien, ¿por qué la Torá nos habla de este caso? Dos, nos está hablando de quién, de dos mujeres. Cuando un padre o una pareja tiene quién, dos mujeres, a ver, femenino pues para que me entiendan. Femenino y femenino. ¿Qué es el femenino? Femenino que es doble. La mujer es ¿qué? Doble, es mayor que el varón. Cuando nace un varón, ¿cuántos días se tiene que separar la mujer? 40 días, 7 y 33. Pero cuando nace una mujer, 80, 14 y 66. Son ¿qué? 80 días. Entonces, esto significa que una mujer, por eso dice la Torá, que es bueno que sea doble. ¿Por qué? Porque esta mujer puede ¿qué? Restaurar tanto al papá como también a la mamá. Y esta es la razón por la cual Abraham entregó 7 ovejas y no 7 ovejos. Cuando hizo el pacto con quién, con Abimelech. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen ahí? Bien, Baruch Hashem. Entonces vamos a concluir ya. Porque dice la Torá que ¿qué nos falta de la parashá? ¿Qué nos falta de la parashá? Refiere a los sueños cuando ya de la cuestión de la esposa del rey con Yosef. Sí, de la esposa de Potifar. La esposa de Potifar, Baruch Hashem. ¿Paramos hasta ahí o continuamos ya? Vamos a parar ahí, ¿les parece? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces vamos a resumir hasta ahí. O sea que ahí Tamar, al tener los dos hijos, restituyó a él, porque él murió. Al esposo de ella. El segundo no porque lo mató el rabino, porque era malo. El primero también era malo, pero ese murió. Pero entonces ahí, al tener descendencia de Yahudá, restaura la parte de los primeros, o ahí no se restaura a ellos. No, eso es lo que quiero explicar, Baruch Hashem. En el caso de ellos, si le hubiera entregado la levirato, dice que se case con quién, con el hermano, pero no con el que trae quién, la semilla. Entonces vamos a explicar eso. La mujer que le iba a dar descendencia a Yahudá, escuchen bien lo que voy a decir, tenía que ser Tamar, no a la esposa que tuvo, que era Sua. Usted se preguntará, ¿cómo así? ¿Y por qué? Porque venía con un permiso, digámoslo así, del Creador. Porque la palabra Tamar, ¿qué significa? Varón. Hoy el grupo estaba como perdido. Hace tiempo explicado. No, pero nunca está en el hace tiempo, no está en el momento. ¿Qué es Tamar? Palmera. ¿Y qué es palmera? Palmera. Cuando ustedes le hablan de palmera, ¿qué idea tiene, varona Lilia? Que es larga. Que es recta. 2, que tiene un nivel alto. ¿Me están comprendiendo? Zúa no, pero Tamar sí.
Esa era la que iba a dar Berajot, porque de allí vendría ¿quién? Mashiach. Lo mismo que Ruth. De esa herencia tenía que nacer Mashiach. ¿Para qué? Para que no pasara como el Mashiach ben Yosef, porque David, el Melech David, ¿verdad? La descendencia de Melech David vendrá ¿quién? El segundo Mashiach, que ya no será sufriente, sino que será de juicio. Albergará las experiencias negativas del pasado para que en este tiempo ya la gente tenga la oportunidad de resarcir sus malos caminos, y cuando Él venga va a venir a separar el que es y el que no es, y punto. ¿Estamos bien? Pero con el Mashiach ben Yosef es lo contrario. Era la parte de ¿qué? Del sufrimiento, era la parte donde Él que se da a sí mismo, es donde es rechazado. ¿Para qué? Para que Él pueda albergar, para que podamos albergar nuevas almas. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? ¿Y cuál es el propósito de la parasha? Residir tiene que ver con las experiencias de nuestros padres. Experiencias pasadas de nuestros padres movidos por las carencias que no restauraron. El tiempo, 17 años, significa las buenas decisiones o malas decisiones que nuestros hijos han tomado, que han cambiado sus vidas y que han tenido que ver con nuestra propia negatividad. La Torah dice que es una bendición cuando tenemos hijos, porque el propósito de los hijos es restaurar a los padres. El propósito de nosotros es restaurar a nuestros propios padres. Entonces, residir es volver sobre los caminos del papá o de la mamá. Y ese proceso se llama ¿qué? Levantarse frente a la adversidad, como el caso de ¿quién? De Jacob, y como el caso de ¿quién? De Yosef. Que en algunos momentos el padre que tanto amaba le dio ciertas verajos, ciertas prebendas, ciertos privilegios, que sus propios congéneres, sus propios familiares no entendieron, lo rechazaron, y que aún así lo destruyeron. Porque a veces hay celos en la propia familia. Dice el Mashiach que cuando usted empieza a restaurarse, los primeros enemigos son su propia familia. Busque usted el Creador y empiezan su familia a decir: ¡ay, usted está loco! No, ya se volvió religioso, ya no sé qué. En vez de bendecir y saber que empezó a cambiar de vida y cambiar de comportamiento, lo primero que hacen es atacarlo. Y eso pasó con Yosef. A pesar de que era rey, lo que el Kadosh Baruj Hu quería era, o que Jacob, perdón, a través de él, era restaurar esas 7 sefirot que también tenían relación con los 7 planetas, que es la información astrológica. Les decía que hay personas buenas que les va mal, y eso depende del destino. Y por esa razón, muchos han nacido en la fase lunar de la luna nueva, y por eso sus cuerpos vienen a sufrir, tienen problemas, algunos inclusive físicos, porque todo hace parte de un proceso de restauración del alma. Nosotros venimos a restaurar a nuestros ancestros, nuestros hijos también. Quiere el Abino que nosotros podamos orientarles, que con el cambio que nosotros tenemos les permita a ellos ver que hay otras opciones diferentes a las que les ha tocado vivir. Amén. Si usted comprendió la parashá, denle un aplauso al Kadosh Baruj Hu.